We are going to preach under the title, No More and No Less. Ni más ni menos. Ese es Take el your título de place, hoy. please. Por favor, puede sentarse. Blessed be the name of Jesus. In this verse, we see some features of the Word of God. En este verso vemos algunas características de la palabra de Dios. And the Word of God is different than the Word of man. Y la palabra de Dios es diferente a la palabra del hombre. Are we clear about that? ¿Estamos claros con eso? Because the Word of God in this verse is treated as a person. Porque la palabra de Dios en este verso es tratada como una persona. Amen? Amén. First, it says, the Word of God is quick. Primero dice, la palabra de Dios es viva. In Spanish, it says the word that we understand. En la versión en español nos da una palabra que nosotros entendemos, But in English, it's not that clear. pero en inglés no es tan clara. Anyway, the root from the Greek means alive. De todas maneras, la raíz del griego significa viva. Amen? Amén. And when something is alive, Y cuando algo está vivo, it's a creature. es una criatura. Amen? Amén. Blessed be the name of Jesus. Bendito el nombre de Jesús. Then it says the Word of God is powerful. Luego dice, la palabra de Dios es eficaz. Then it says that the Word of God is compared to a sword. Luego dice que la palabra de Dios se compara a una espada, That is a weapon to the war. que es un arma para el mundo. But at the end of the verse, it says, and it is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Pero al final del verso dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. This word discerns means that you can distinguish between two things. Esa palabra discernir quiere decir que usted puede distinguir entre dos cosas. You can understand what is good and what is evil. Usted puede entender qué es bueno y qué es malo. Amen? Amén. Blessed be the name of Jesus Christ. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. In fact, the Lord Jesus Christ said his words were life. De hecho, el Señor Jesucristo dijo que sus palabras eran vida. Amen? Amén. That's written in book of John, chapter 6, verse 63. Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 6, verso 3, 63. 63. Blessed be the name of the Lord. Remember that Jesus is in here. Recuerde que Jesús está aquí. Blessed be his name forever. Bendito su nombre para siempre. It says, it is the spirit that quickeneth, the flesh profited nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amen? Amén. But beyond of being alive, the word of God, it's part of God's head. Más allá de estar viva, la palabra de Dios es parte de la Trinidad. Amen? Amén. It's part of their deity. Es parte de la deidad. Blessed be the name of God. Bendito sea el nombre de Dios. When we study the Bible, Cuando nosotros estudiamos la Biblia, we understand that the word of God is Jesus Christ himself. entendemos que la palabra de Dios es Jesucristo mismo. Do you understand that part? ¿Entiende usted esa parte? The word of God has several mysteries. La palabra de Dios tiene varios misterios. The nature of God is not like our nature. La naturaleza de Dios no es como nuestra naturaleza.
God's thoughts are different to our thoughts. Los pensamientos de Dios son diferentes a nuestros pensamientos. Amen. Amén. Blessed be the name of Jesus. Let's go to the Bendito book el of nombre de John, Jesús. Vamos chapter 1. al libro de Juan, capítulo 1. Because all what I say has to be written in the Bible. Amen. Porque todo lo que yo diga debe estar escrito en la Biblia. Amén. Blessed be the name of Jesus Christ. Bendito el nombre de Jesucristo. We are going to read verses 1 and 14. Vamos a leer el verso 1 y 14. It says, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." Verse 14, "And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth." Dice el verso 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Who is John talking about here? ¿De quién está hablando Juan aquí? Of Jesus Christ. De Amen. Jesucristo, amén. Blessed be the name of Jesus forever. Bendito el nombre de Jesús por siempre. That is why the Word of God must be the most important thing in our lives. Por eso es que la palabra de Dios debe ser lo más importante en nuestras vidas. It doesn't matter who says whatever he says. No interesa quién diga qué cosa. It doesn't matter how precious goods or properties you have on earth. No importa qué propiedades tan preciosas usted pueda tener aquí sobre la tierra. It doesn't matter the rules of the government. No importa las leyes del gobierno. It doesn't matter the rules of a society. No importan las reglas de una sociedad. The Word of God is above all. La palabra de Dios está sobre todo. Amen. Amén. It means the first authority for Christian people is the Word of God. Quiere decir que la primera autoridad para las personas cristianas es la palabra de Dios. Blessed be the name of Jesus Christ. Bendito el nombre de Jesucristo. But sometimes, since we are humans, Pero a veces, como somos humanos, we contradict the Word of God in different ways. nosotros contradecimos la palabra de Dios en diferentes formas. Sometimes we add and sometimes we diminish to what it is written. A veces agregamos o a veces le quitamos a lo que está escrito. You know how God called that kind of behavior? ¿Sabe usted cómo llama a Dios ese tipo de comportamiento? Commandments of men. Mandamientos de hombre. Amen? Amén. But I'm not saying that man's commandments are wrong. Pero yo no estoy diciendo que los mandamientos del hombre están mal. I'm saying that the Word of God is above all. Yo estoy diciendo que la palabra de Dios está sobre todo. I'm not giving you a counsel to be a rebel. Yo no estoy hoy dándole a usted un consejo para que sea un rebelde. Amen? Amén. We have to submit before the authority is established on earth. Debemos someternos ante las autoridades establecidas en la tierra. Amen? Amén. At home, En el hogar, to our parents, a nuestros padres, to our grandparents, a nuestros abuelos. we have to respect them. Debemos respetarlos. We have to submit before civil authorities on Debemos earth as well. someternos también delante de las autoridades civiles. You know, the government, police officers, and so on. Usted sabe, el gobierno, los policías, etcétera. Blessed be the name of Jesus. But also a church. Pero también en la iglesia There is an authority that we have a church. hay una autoridad que tenemos en la iglesia. All of us, we have a pastor, Todos nosotros tenemos un pastor, maybe a leader. de pronto un líder. And in different places, you have different kind of authorities. Y en diferentes lugares usted tiene diferentes tipos de autoridad.
And the Word of God says that it is good for us to submit before those authorities. Y la palabra de Dios dice que es bueno para nosotros someternos ante esas autoridades. The only way you can disobey La única forma en la que usted puede desobedecer is when they command you to sin. es cuando ellos le mandan a usted pecar. Amen? Because Amen. the Word of God, as I just said, is above all rules on earth. Porque la palabra de Dios, como yo ya dije, está sobre todas las leyes de la tierra. Amen? Amén. Blessed be the name of Jesus Christ. Then, since we create so many rules and commandments, Entonces, ya que nosotros creamos tantas reglas y mandamientos, then with the passing by of time, entonces con el pasar del tiempo, we think those rules are the Word of God. creemos que esas reglas son la palabra de Dios. And then we start judging our brethren so easily. Y entonces comenzamos a juzgar tan fácilmente a nuestros hermanos. Amen? Amén. And what I say is because I have heard. Y lo que digo es porque yo lo he oído. And we have to be careful about what we speak. Y debemos tener cuidado con lo que hablamos. And even more when we pretend what we speak is a commandment from God. Y aún más cuando pretendemos que lo que nosotros hablamos es un mandamiento de Dios. When you are giving some advice to someone, Cuando usted está dando consejo a alguien, when you are teaching the scriptures to a new believer, cuando usted está enseñando las escrituras a un nuevo convertido, or even to your brother or sister that is newer than you. o aún a su hermano o hermana que es más nuevo que usted. Amen? Amén. Because the Bible says that if anybody speaks, have to do it according to the Word of God. Porque la palabra de Dios dice que si alguien habla, lo haga conforme a la palabra de Dios. Amen? Amén. The Bible also advises the people of God not to pretend to be masters. La palabra de Dios también aconseja que ninguno pretenda ser maestro, Amen? Or we would say teacher or professor. o podríamos decir profesor. We are talking about the spiritual realm. Estamos hablando acerca del área espiritual. Amen? Amén. Because the Bible says that we can gain a greater condemnation. Porque la Biblia dice que podemos tener una más grande condenación. To be here in the altar is a privilege, Estar aquí en el altar es un privilegio, but it's a great responsibility before God. pero es una gran responsabilidad delante de Dios. Amen? Amén. Because the people who is sitting in the seats Porque la gente que está sentada is the children, they are the children of God. son los hijos de Dios. Amen? Amén. You cannot give to the children of God any kind of food. Usted no puede darle a los hijos de Dios cualquier tipo de comida. Amen? Amén. The only food which is good for the children of God is His Word. La única comida que es buena para los hijos de Dios es su palabra. So next time if you want to teach something to someone, Así que la próxima vez que usted quiera enseñarle algo a alguien, make sure that what you're teaching is written in the scriptures. asegúrese que lo que usted está enseñando está escrito en las escrituras. Blessed be the name of Jesus Christ. Bendito el nombre de Jesucristo. Blessed be the name of Jesus Christ. Bendito el nombre de Jesucristo. Of course, we as Christians, we have certain discipline to go through this path. Por supuesto, nosotros como cristianos tenemos cierta disciplina para ir por este camino, And that is good. y eso es bueno. That is well seen before the presence of God. Eso está bien visto delante de la presencia de Dios. The problem is when we try to impose those rules to others. El problema es cuando tratamos de imponer esas reglas a otros. Amen? Amén. Blessed be the name of Jesus Christ. Bendito el nombre de Jesucristo. Let's go to the book of Colossians, please.
Vamos al libro de Colosenses, por favor. Blessed be the name of the Lord. Bendito el nombre del Señor. God is good. Dios es bueno. Chapter 2, verse 20 Capítulo 2, verso 20 through 23. al 23. It says, "Wherefore, if ye be dead with Christ from the rudiments of the world, why, as though living in the world, are ye subject to ordinances, touch not, taste not, handle not, which are all to perish with the using, after the commandments and doctrines of men, which things have indeed a shew of wisdom in will worship, and humility, and neglecting of the body, not in any honor to the satisfying of the flesh." Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amen? Amén. Then it says that these practices have certain wisdom. Entonces dice que estas prácticas o conductas tienen cierta sabiduría. It means that is good for you, Significa que es bueno para usted, but that is your path, pero ese es su camino, that is your way, esa es su senda, that is what you have to live, eso es lo que usted debe vivir, that is what God put in your heart. eso es lo que Dios puso en su corazón. Amen? Amén. Blessed be the name of Jesus. Bendito el nombre de But the Jesús. Bible says that these practices you have to do it in will worship. Pero la Biblia dice que estas prácticas usted debe hacerlas con culto voluntario. Why? ¿Por qué? Next it says, and humility. Luego dice en humildad. Why in humility? ¿Por qué en humildad? Because when we do some extra things for God, which are not required, Porque cuando nosotros hacemos algunas cosas extra para Dios que no son requeridas, then we think the others are less than us. entonces creemos que los demás son menos que nosotros. Amen? Amén. That's something normal in human beings. Eso es algo normal en los seres humanos. That's part of our fallen nature. Esa es parte de nuestra naturaleza caída. That's why we have to be very careful about this. Por eso es que debemos ser muy cuidadosos concerniente a esto. Blessed be the name of Jesus Christ. Bendito el nombre de Jesucristo. God is good, amen? Dios es bueno, amén. For instance, I want to give you some examples. Por ejemplo, I want to give you some examples. quiero darles algunos ejemplos. And what I say is because I have been witness. Lo que digo es porque yo he sido testigo. Amen? Amén. The other day I was praying, El otro día yo estaba orando and I was praying with my hands behind, like this. y estaba orando con mis manos detrás, así. And one brother came to me and said, Y un hermano vino a mí y me dijo, "Brother, don't do that." hermano, no haga eso. And I said, "Why?" Yo le dije, ¿por qué? Because Satanists used to do that. Dijo, porque los satanistas suelen hacer eso. Do you think that makes sense? ¿Usted cree que eso tiene sentido? Not at all. Amen? Para nada, amén. Then we have to be careful. Entonces The word is to be careful. debemos tener cuidado. Esa es la palabra, tener cuidado. Blessed be the name of Jesus Christ. Because maybe he doesn't pray with his hands behind. Porque de pronto él no ora con sus manos atrás. And that could be good for him.
Y eso puede ser bueno para él, because he thinks that doing that is sin before God. porque él piensa que hacer eso es pecado delante de Dios. And there is something in the Word of God that is clear, Y hay algo en la palabra de Dios que está claro, that certain things which are not sin, que ciertas cosas que no son pecado, if you consider they are sin, si usted considera que son pecado and you do those things, y usted hace esas cosas, then you are sinner. entonces usted está pecando. It's strange, Es extraño, but it's what the Word of God says. pero es lo que dice la palabra de Dios. Because everything has to do with your conscience. Porque todo tiene que ver con su conciencia. Amen? Amén. Everything has to do with your faith. Todo tiene que ver con su fe. That's why we have to eat out of this book. Por eso es que debemos comer de este libro. Pray is good. Orar es bueno. Fast is awesome, excellent. Ayunar es excelente. But eating out of the Word of God is the best. Pero comer de la palabra de Dios es lo mejor. Blessed be the name of Jesus. Bendito el nombre de Jesús. Most of the mistakes we make in life is because we don't know the scriptures. La mayoría de errores que cometemos en la vida es porque no conocemos la escritura. Amen. Amén. I have made several mistakes, Yo he cometido varios errores and then I have to cry and pray and say, God, forgive me. y luego tengo que llorar y orar y pedirle a Dios, Señor, perdóname. Remember, reading the Word of God is the best. Recuerde, leer la palabra de Dios es lo mejor. I have many other examples, to be honest. Yo tengo muchos otros ejemplos para But ser some of honesto them I have to mention. y algunos de ellos tengo que mencionarlos. Well, another example similar, I was praying and the church, it was not a service. Otro ejemplo similar es que yo estaba orando, no era un culto, And then I was really tired of my shoes. y yo estaba muy cansado con mis zapatos, So I took off my shoes. así que me quité mis zapatos. And then a sister came to tell me the same. Y entonces una hermana vino a decirme lo mismo. She said that I was misrespecting the house of God. Me dijo que estaba irrespetando la casa de Dios. Then, what should be your attitude when someone tells you something like that? Entonces, ¿cuál debe ser su actitud cuando alguien le dice algo así? Do you rebuke them? ¿Usted los reprende? What do you do? ¿Qué hace usted? You know what I did? I just put on my shoes and continue praying. ¿Sabe qué hice yo? Yo me puse de nuevo mis zapatos y continué orando. Why? ¿Por qué? Because she considers that is sin. Porque ella considera que eso es pecado, But it is not. pero no lo es. Amen? Amén. Even the Bible, when God called Moses from the bush on fire, Aún en la Biblia, cuando Dios llamó a Moisés de en la zarza ardiente, he said, take off your shoes, Él le dijo, quítate los zapatos, because this land is holy. porque esta tierra es santa. Amen? Amén. Blessed be the name of Jesus Christ. Bendito el nombre de Jesucristo. Some other people is concerned because some brethren read the Bible in their mobile devices. Algunos otros hermanos están preocupados porque otros leen la Biblia en sus teléfonos celulares Or tablets. o en su tableta. And they say, no, you cannot do that at church. Y dicen, no, usted no puede hacer eso en la That's iglesia. wrong. Eso está mal. Or maybe if the pastor take a tablet to have the sketch of the preaching. O si de pronto el pastor usa una tableta para tener el bosquejo de la predicación. They think that is sin.
Piensan que eso es pecado. They think that is misrespect the house of God. Piensan que eso es irrespetar la casa de Dios. They think that even to profane the altar of God. Piensan que eso es aún profanar el altar de Dios. We need to be wise. Debemos ser sabios. And the Bible says that if we are lack of wisdom, we can ask God. Y la palabra de Dios dice que si alguno tiene falta de sabiduría, debemos pedirla a Dios. And He will give it unto you and unto me. Y Él se la Without dará measure. a usted y me la dará a mí sin medida. Amen? Amén. Blessed be the name of Jesus Christ. Bendito el nombre de Jesucristo. Some people forbid others to give to the poor. Algunos prohíben a los demás dar a los pobres. Brother, don't do that. Hermano, no haga eso. That's wrong. Eso está mal. You don't know what that person is going to do with that money. Usted no sabe qué va a hacer esa persona con ese dinero. Amen? He's always asking to everybody. Amén. Dicen, siempre está pidiéndole a todo el mundo. What does the Bible say about that? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Is good or not? ¿Es bueno o no? Is there any law that forbids Christians to give to others? ¿Hay alguna ley que prohíba a los cristianos dar a otros? Let's read in the book of Galatians chapter 5. Vamos a leer en el libro de Gálatas, capítulo 5, Verses 22 and 23. versos 23 y 24. Excuse me, 22 and 23. 22 y 23. Blessed be the name of Jesus. The word of God says, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law." La palabra de Dios dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. There is no law. No hay ley. Do you get that word? ¿Entiende usted esa palabra? For us it's difficult. Para nosotros es difícil. Amen? Amén. But the nature of God is being good. Pero la naturaleza de Dios es ser bueno. Even the Bible said that God gives food to the good and to the bad people. Aún la Biblia dice que Dios le da alimento a las personas buenas y a los malos. Amen? That that he makes his sun to appear unto just and to unjust. Que Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Would you forbid God to do that? ¿Usted prohibiría a Dios hacer eso? Amen? Or you would say like John and Jacob, God, help us to ask to send fire to the people of Samaria. ¿O usted diría como Juan y Santiago? Señor, envía fuego del cielo To destroy Samaria para destruir a Samaria, because they didn't want to receive us. porque no quisieron recibirnos. What did Jesus say? ¿Qué dijo Jesús? He rebuked them. Él los reprendió. You don't know from what spirit you are. Ustedes no saben de qué espíritu son. The Son of Man didn't come to the earth to make people perish. El Hijo del Hombre no vino a la tierra para que perezca la gente, But to save them. pero para salvarlos vino. Amen? Amén. Blessed be the name of Jesus Christ. Even the Bible says in certain part that we have to make friends out of our money. Aún la Biblia dice en cierta parte que nosotros debemos hacer amigos con nuestras riquezas. How can you make friends out of your money? ¿Cómo puede usted hacerse amigos con sus riquezas? Think a little. Piense un poquito. I know you know how. Yo sé que usted sabe cómo. Many times a simple piece of food can be enough for they to understand God is in you.
Muchas veces una simple porción de comida puede ser suficiente para que entienda una persona que Dios está en usted. I will give this short testimony before continue with the preaching. Miremos este corto testimonio antes de continuar con la predicación. One day I was coming to the church because we were in Holy Week. Un día yo venía para la iglesia porque estábamos en Semana Santa. I don't remember the word. Easter, the Easter. Semana Santa. Okay, and in the way, a homeless person asked me something to eat. Y de camino una persona indigente me pidió algo de comer. And I said, no, I don't have anything to give you. Y yo dije, no, yo no tengo nada que darle. Then after some steps, I remembered that I have a piece of cake in my bag. Luego de unos cuantos pasos recordé que tenía un pedazo de torta en mi bolso. And I said, no, I have something, take. Yo dije, no, sí tengo algo, tome. He ate that cake like in 5 seconds. Se comió esa torta como en 5 segundos. And I asked him, are you still hungry? Y le pregunté, ¿tiene hambre todavía? And he said, yes. Y él dijo, sí. I tell him, let's go to the bakery and it's beside my church and you can eat something else. Le dije, vamos a la cafetería que está al lado de la iglesia y puede comer algo más. Long years ago. Muchos años atrás. And then he ate like a piece of bread and something else. Y entonces él se comió como un pedazo de pan y algo más. And then I tell him, well, now it is time to eat out of the Word of God. Yo le dije, bueno, ahora es tiempo de que coma de la palabra de Dios. And he came to the service and he received the Word of God. Y él vino al culto y recibió la palabra de Dios. When our pastor called the people who wanted to receive Jesus Christ, he came to the altar. Cuando nuestro pastor llamó a las personas que querían recibir al Señor, él vino al altar. When he came back to the place I was sitting, Cuando él volvió al lugar donde yo estaba sentado, he was crying. estaba llorando. His eyes, his sight was completely different. Su mirada era completamente diferente. I understood God made a miracle in his life. Yo entendí que Dios hizo un milagro en su vida. I cannot say that I won that soul. Yo no puedo decir que yo gané esa alma. God put him on the way. Dios lo puso en el camino. Amen. Amén. Sometimes we have to help the people that is in our way. Hay veces tenemos que ayudar a las personas que están en nuestro camino, Because in that way you can help them to know Jesus Christ. porque de esa manera usted puede ayudarles a conocer al Señor Jesucristo. Blessed be the name of Jesus forever. Bendito el nombre de Jesús por siempre. Glory to the name of Jesus. Time is so short. El tiempo es Blessed be the tan name corto. of Jesus. Well, some people say that you shouldn't go to the doctor Bueno, algunas personas dicen que usted no debería ir al médico or use medicines o usar medicinas, because then you have no faith. porque entonces usted no tiene fe. Then you doesn't work to be a Christian. Entonces usted no es digno de ser un cristiano. Amen. Amén. Because we need to be faithful. Porque necesitamos ser creyentes. If you have a headache, pray. Si usted tiene dolor de cabeza, ore. Don't go to the doctor. No vaya al doctor. Don't use medicines. No use medicina. This part is is difficult to understand Esta parte es difícil de entender. because many times we want to believe in the place of others. Porque muchas veces nosotros queremos creer en lugar de otros. If you believe, do it for yourself. Si usted cree, hágalo por usted mismo. If you have such a great faith, pray for that person and heal him. Si usted tiene tan grande fe, ore por esa persona para que sea sanada. Amen? Amén. But don't condemn your brethren because they cannot do what you do. Pero no condene a sus hermanos porque no pueden hacer lo que usted puede hacer. The opposite. You have to give thanks to the Lord because He have given you such a great privilege.
Al contrario, dele gracias a Dios porque le ha dado un privilegio tan grande. Amen? Amén. Some people say you have to pray 3 hours a day, 4 hours a day, 6 hours a day, whatever. Algunas personas dicen que usted debe orar 2 horas al día, 3 horas al día, 6 horas al día, That you have to fast once a week, twice a week, or more. que usted debe ayunar una vez a la semana, 2 veces a la semana o más, That you have to evangelize everywhere you go. que usted tiene que evangelizar en todos los lugares donde vaya, If you go by the bus, you have to evangelize in the bus. que si usted se sube al bus tiene que evangelizar en el That if you bus, go to the streets, you have to preach in the streets. que si usted va a la calle tiene que evangelizar en la calle. If you do not so, Si usted no hace así, then you are lost. entonces usted está perdido You're doing nothing for God. y no está haciendo nada para Dios. The problem is not doing it. El problema no es hacerlo. The problem is when we condemn others El because they cannot problema do it. es cuando nosotros condenamos a otros porque ellos no pueden hacerlo. Amen? Amén. The Bible says something very clear about faith. La Biblia dice algo muy claro acerca de la fe, That everything we do in the church, we have to do it according to the measure of faith we have received from the Holy Spirit. que todo lo que hagamos en la iglesia debemos hacerlo de acuerdo a la medida de fe que hemos recibido por el Espíritu Santo. Amen? Amén. Some people have a greater faith. Algunas personas tienen una fe más grande, Some others have a little faith. algunos otros tienen una fe pequeña, But all of us, we are children of God. pero todos nosotros somos hijos de Dios. That's what we have to be clear about. En eso tenemos que estar claros nosotros. Blessed be the name of Jesus Christ. Bendito el nombre de Jesucristo. Jesus rebuked the Pharisees for this practice. Jesús reprendió a los fariseos por estas prácticas. Let's go to the book of Matthew chapter 15. Vamos al libro de Mateo capítulo 15. I think most of you know about Pharisees. Yo creo que la mayoría de ustedes saben de los fariseos. For the ones who don't know about the Pharisees, they were like a group of people, of religious people in Israel. Para los que no saben de los fariseos, ellos eran como un grupo de gente religiosa en Israel. They have certain rules. They used to read the scriptures. They fast. They pray. Ellos tenían ciertas reglas, ellos leían las escrituras, ellos ayunaban, ellos oraban They tend to obey the law of Moses. y ellos obedecían la ley de Moisés. Well, at least that was what they preached. O por lo menos eso era lo que ellos predicaban. But look what the Lord says to them. Pero mire lo que el Señor les dice a ellos. Ye hypocrites, well did Isaiah prophesy of you, saying, These people draweth nigh unto me with their mouth, and honor me with their lips, but their heart is far from me. But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Verso 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. I'm not talking about people of the world. Yo no estoy hablando de la gente del mundo. I am talking about religious people. Yo estoy hablando de gente religiosa. People who used to fast twice a week. Gente que solía ayunar 2 veces a la People semana. who used to tithe about everything. Gente que daba diezmo de todo. People who pray. Gente que oraba. They were masters in the scriptures. Eran maestros de las escrituras And they were lost. y estaban perdidos. They were far from God. Estaban lejos de Dios. Because they believed more in the doctrines, in the commandments of men than in God's word. Porque creían más en las doctrinas de los hombres que en la palabra de Dios. For the Pharisees was more important their position in society
Para los fariseos era más importante su posición en la sociedad than obeying the word of God. que obedecer la palabra de Dios. Amen? Amén. As I said, the problem is when we pretend to teach those rules as if they were the word of God. Como yo dije, el problema es cuando pretendemos enseñar esas reglas como si fueran la palabra de Dios. Even the Bible says that we can get lost. Aún la palabra de Dios dice que podemos perdernos. This is something serious. Esto es algo serio. Let's go to the book of Revelation, chapter 22. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 22, Verse 18 and 19. verso 18 y 19. Blessed be the name of Jesus Christ. God is good, amen? Praise Him because He Dios is in es this bueno. place. Alábele porque Él está en este lugar. Glory to Jesus. Revelation chapter 22, verses 18 and 19. Apocalipsis, capítulo 22, versos 18 y 19. It says, For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book. If any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. And if any man shall take away from the words of this book of this prophecy, God shall take away his part of the book of life and out of the holy city and from the things which are written in this book. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Is it dangerous or not? ¿Es peligroso o no? Amen? Amén. Then we need to understand that our God is perfect. Entonces debemos entender que nuestro Dios es perfecto. And if our God is perfect, His word is perfect. Y si nuestro Dios es perfecto, su palabra es perfecta. What is the message you're sending to God when you add something or take away something from the word of God? ¿Cuál es el mensaje que usted le está enviando a Dios cuando usted le agrega algo o le quita algo a la palabra de Dios? You're saying you're not perfect. Usted le está diciendo, no eres perfecto. I know more than you. Yo sé más que tú. That's what I need to add this and this other rule. Por eso es que necesito agregar esta y esta otra regla. No, this shouldn't be here. I have to take it away. No, esto no debería estar aquí, debo quitarlo. This must mean something different. Esto debe significar algo diferente. Amen? Amén. That kind of behavior appears in human beings when we don't want to fulfill the word of God. Ese tipo de conducta aparece en el ser humano cuando no queremos obedecer la palabra de Dios. When we don't want to do the will of God. Cuando no queremos hacer la voluntad de Dios. Because the will of God for your life, for my life, is written in the Bible. Porque la voluntad de Dios para su vida, para mi vida, está escrita en la Biblia. Then if you add something, Entonces, si usted agrega algo, you're in danger. está en peligro. If you take away something, Si usted le quita algo, you are in danger too. también está en peligro. Remember, my brother, my sister, our salvation is the most important thing God has given us. Recuerde, mi hermano, mi hermana, nuestra salvación es lo más importante que Dios nos ha dado. If you have a position, if you are a leader, pastor, it doesn't matter what kind of position you have. Si usted está en una posición, si usted es un líder, un pastor, no interesa qué posición usted tenga. The most important thing is your salvation. Lo más importante es su salvación. What kind of profit does it have if you gain lots, hundreds, thousands of souls and you get lost? ¿Qué ganancia tendrá usted si usted gana muchos, miles de almas, pero pierde su alma?
It doesn't make any sense. No tiene ningún sentido. Blessed be the name of Jesus Christ. Bendito el nombre de Jesucristo. The Bible says that Jesus didn't call us to be judges. La Biblia dice que Jesús no nos llamó a ser jueces. I mean, we are not called to be judging our brethren Quiero decir, Dios no nos llamó a estar juzgando a nuestros or hermanos condemning our brethren. o condenando a nuestros hermanos. Amen? Amén. Jesus called us to judge between good and evil Jesús nos llamó a juzgar entre el bien y el mal for our own lives. para nuestra propia vida. Amen? Amén. I want you to read in the book of Luke, Yo quiero que leamos en el libro de Lucas, chapter 6, verse 37. capítulo 6, verso 37. Glory to Jesus Christ. He is alive. Gloria a Jesucristo, Él vive. Blessed be the name of Jesus Christ. Bendito sea el nombre de What I'm Jesucristo. going to read are the words of Jesus Christ. Lo que voy a leer son las palabras de Jesucristo. Judge not, and ye shall not be judged. Condemn not, and ye shall not be condemned. Forgive, and ye shall be forgiven. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Is this important or not? ¿Es esto importante o no? Totally. Totalmente. This is the meaning of that all of you is in this place because of this. Because you don't want to be damned. Todos ustedes están en este lugar por eso, porque no quieren perderse. Then if you start judging people, your brethren, Entonces, si usted comienza a juzgar a la gente, a sus hermanos, then you will be judged. entonces usted será juzgado. If you start condemning, Si usted comienza a condenar, then you will be condemned. entonces usted será condenado. If you don't forgive, Si usted no perdona, you won't be forgiven by God. usted no será perdonado por Dios. Better said, we don't be forgiven by God. Mejor dicho, no seremos perdonados por Dios. This is something important Esto es algo importante, because the gospel of Jesus Christ is a matter of death and life. porque el Evangelio del Señor Jesucristo es un asunto de vida o muerte. This is not a gameplay. Esto no es un juego, This is not a religious thing. no es algo religioso. What Jesus did on the cross means everything for us. Lo que Jesús hizo en la cruz significa todo para nosotros. That's the reason why we are here. Esa es la razón por la que estamos aquí. But then what can we do if we see a brother or a sister doing wrong? Pero entonces, ¿qué podemos hacer si vemos a un hermano o a una hermana haciendo mal? Because I'm sure you don't want them to continue in that condition. Porque yo estoy seguro que usted no quiere que ellos continúen en esa condición. There is an order by God. Hay un orden puesto por Dios. And I want to read the book of Galatians again. Y yo quiero leer nuevamente el libro de Gálatas, This time in chapter 6, verse 1. esta vez en el capítulo 6, verso 1. The Bible says, Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. La Biblia dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amen? Amén. So we have to learn how to say things to our brothers and sisters.
Así que debemos aprender cómo decirle las cosas a nuestros hermanos y hermanas. Here in this region of the country is kind of difficult for us Aquí en esta región del país es un poco difícil para nosotros, because sometimes we speak and we look like we were scolding people. porque a veces hablamos y parece que estuviéramos regañando a la gente. It's difficult for us. Es difícil para nosotros. Maybe with a person with the same region, we feel like in the same wave. De pronto con una persona de la misma región nos sentimos como en el mismo ambiente, But with people from another place, pero con gente de otro lugar, from another country, de otro país, things change. las cosas cambian. And then since we are from this region of strong people, Y entonces, ya que somos de esa región de gente fuerte, dura, we think everybody has to accept the way we speak. creemos que todo el mundo tiene que aceptar la manera que nosotros hablamos. And I have to say that culture is very important in the gospel. Y yo debo decir que la cultura es muy importante en el Evangelio. Sometimes it works for good, A veces obra para bien and sometimes not that good. y a veces no tan bien. Amen. Amén. Blessed be the name of Jesus. Let us remember that we are dust. Recordemos que somos polvo. We are in the gospel, in this place, in the church, by the grace and mercy of God. Estamos en el Evangelio, en este lugar, en la iglesia, por la misericordia de Dios. I have seen several pictures while in this way. Several He visto varios pictures. cuadros de esta manera, In this path, en esta senda, because sometimes when we just come to the Lord, porque a veces cuando apenas llegamos al Señor, we are treated by the Lord as a baby. somos tratados por el Señor como bebés. Amen. And Amén. He gives us all. Y Él nos da todo. We don't have even to walk. No tenemos que ni siquiera caminar. He takes us everywhere. Él nos lleva a todas partes. And then from that position, we think that some brethren who fail, they are not worthy to be Christians. Y entonces desde esa posición pensamos que algunos hermanos que fallan no son dignos de ser cristianos. Once a brother asked me, Brother Donnie, I don't understand why people fail to the Lord. Alguna vez un hermano me preguntó, hermano Donny, yo no entiendo por qué la gente le falla al Señor, But he was angry pero él estaba furioso because he loved God. porque él ama a Dios. So he didn't conceive in his mind people failing to God. Entonces él no concebía en su mente a la gente fallándole a Dios. Why? Because he was in a different position. ¿Por qué? Porque él estaba en una posición diferente. My answer was, Mi respuesta fue, when temptation comes, you will know why. cuando venga la tentación usted va a saber por qué. Amen. Amén. Then when we judge others in that way, Entonces cuando nosotros juzgamos a otros de esa manera, God will do exactly the same to us. Dios va a hacer exactamente lo mismo con nosotros. Not because God is evil, No porque Dios es malo, because He is good. porque Él es bueno. It's because He wants us to learn how to have mercy. Es porque Él quiere que nosotros aprendamos a tener misericordia. Because God is merciful. Porque Dios es misericordioso. Because God is love. Porque Dios es amor. Because God loves to forgive people. Porque Dios ama perdonar a la gente. That's why He sent Jesus to die for this humanity. Por eso es que Él envió a Jesús a morir por esta humanidad. Amen. Amén. My friend who is in this place, Mi amigo que está en este lugar, God sent Jesus to die for you.
Dios envió a Jesús a morir por usted. Because there must be someone shedding his blood for the sin to be Porque covered. debe haber alguien que derrame su sangre para cubrir los pecados. And that person was the Lamb of God, Jesus Christ. Y esa persona fue el Cordero de Dios, Jesucristo. Blessed be the name of the Lord. Bendito el nombre I del want you to Señor. stand. Yo quiero que We usted want se to ponga pray. en pie. Quiero que oremos.